Hola, buenos días. Gracias por sintonizar Televisión Nacional de Honduras. Iniciamos esta semana y también iniciamos el mes de junio, sexto mes del año, por cierto, con importantes noticias y noticias muy positivas. Al final de todo, en todo esto no hubo ni vencedores ni vencidos, sino que al final se logró la eliminación de los PCM, de estos decretos en Consejo de Ministros que fueron aprobados. Y de esta manera ya no existe ninguna razón ni ninguna forma para que tanto médicos como maestros estén en las calles exigiendo su derogación. Ha sido claro y categórico el presidente de la República mediante esta cadena nacional de radio y televisión, donde elimina por completo los PCM y también hace la convocatoria para que acudan a una mesa sin condiciones y de esta manera desde ahí poder trabajar para todo lo relacionado en la mejoría de la salud y la educación de los más de 9 millones de hondureños. Es por eso que hoy mejor hablemos de la derogación de los PCM, esta buena noticia. Le damos la más cordial bienvenida a la doctora Montserrat Arita, Médicos en Acción. ¿Qué tal, doctora? Un placer, un gusto. Mucho ¿Cómo gusto, está? licenciado Buenos días. Leonel. Felicitaciones antes por el triunfo de su equipo Motagua. Mil Copa gracias. número 17, ¿cierto? Así es, la copa número 17 y esperamos pues seguir cosechando más copas. Enhorabuena para ustedes. Claro que sí. Eliminados los decretos, al final, lo que ustedes esperaban, cuéntenme. Bueno, vamos a utilizar una frase coloquial que utilizan mucho las abuelas en los pueblos. Muerto el perro, se acabó la rabia. ¿Qué quiere Lo decir que con generó- esto entonces, doctor? Lo que generó este conflicto de intereses del gremio magisterial y el gremio médico, porque son intereses gremiales y eso hay que dejárselo claro al pueblo hondureño. Son intereses gremiales, no intereses sociales. Un interés social es cuando ese interés es netamente basado en la población, en el pueblo, en estos 9 millones de habitantes que constituyen la población de nuestro país. Sin embargo, estos eran intereses gremiales. Y lamentablemente, y lo digo lamentablemente, el sector educativo y el sector de la salud nunca comprendieron que los decretos PCM 026 y PCM 027 iban orientados a una reestructuración. Y reestructurar no significaba privatizar de ninguna manera, significaba mejorar el sistema educativo y mejorar el sistema de salud, obviamente corrigiendo las falencias que crónicamente se han venido dando dentro de ambos sistemas. Ahora bien, yo siempre lo dije desde que inició esta lucha. Esta lucha tiene un tema, un matiz político y gremial porque se utilizaron a los gremios más fuertes de nuestro país, que son el gremio magisterial en primera instancia y en segunda instancia el gremio médico. Sin embargo, esto siempre tuvo un matiz político. Aquí estuvo la mano y tentáculo de Libertad y Refundación siempre. Pese a que en el gremio magisterial habían 6 colegios profesionales, de los cuales la mayoría de ellos, creo que fueron 4, que se mantuvieron en pie de lucha y dijeron que no querían que se les politizara su lucha. Pero sin embargo, habían 2 que estaban muy acoplados a lo que es la estructura de Libertad y Refundación, e incluso el Colegio Médico de Honduras está politizado con política vernácula en nuestro país. Y esto lo vamos a seguir denunciando hasta el cansancio. Así nos insulten, nos denigren, nos calumnien, nos difamen y utilicen todo su call center tirando la batería, enfocándola hacia la coalición de médicos en acción de Honduras y hacia mi persona. Vamos a seguir denunciando que una institución gremial como el Colegio Médico de Honduras no debió nunca ni debe estarse utilizando en cuestiones de política vernácula de nuestro país. Es lamentable la situación que haya llegado a tanto, que haya llegado incluso a incidencia y aumentar la tasa de violencia de nuestro país, que haya degenerado esta lucha al salírsele de control a Suyapa Figueroa y que se haya degenerado hasta el punto de llegar a la delincuencia, a la quema, a los incendios, al atentado terrorista, porque eso es lo que ocurrió aquí en nuestro país, un atentado terrorista contra la Embajada de los Estados Unidos, y es lamentable, porque esto, señores, no es una caricatura de país.
Esto se asemeja, sinceramente, a un garabato de país lo que hicieron estos grupos delincuenciales, delictivos en nuestro país. Y es altamente cuestionable. Bueno, ya se derogaron los PCM, ahora no queda más que sentarse a las mesas de trabajo para mejorar la educación y la salud de nuestro país, si en realidad es lo que les interesa, ¿verdad? Si en realidad es lo que les interesa. Si estas marchas, si estas asambleas informativas, que no son asambleas informativas, sino que son huelgas ilegales dentro del sector salud y educación persisten, significa que el interés reiteradamente no era el pueblo, sino que era un interés político. Doctora, ¿significa de que al final de todo esto no existe ningún pretexto tanto para que médicos, al igual que también docentes, a partir de hoy deben comenzar y reactivarse las consultas? Mire. Punto número 1. Punto número 2, los docentes deben de estar ya en el salón de clase atendiendo a los niños quienes a diario llegan en busca del pan del saber y de esta manera poder recuperar estas 3 semanas que no se les brindó el servicio de educación, aunque sabemos que en muchas escuelas y muchos colegios sí se trabajó, no hubo paro, no hubo suspensión. Sin embargo, aquí en las zonas urbanas sí, porque eran obligados muchos docentes a participar en estas acciones. Mire, muchos docentes fueron obligados, al igual que los médicos. Hubo una franca persecución contra los médicos que realmente querían dar consulta, sobre todo aquellos médicos por contrato, ¿verdad? Que, insisto, siguen siendo expósitos del Colegio Médico de Honduras, porque el Colegio Médico de Honduras solo sirve a los 3.500 médicos que trabajan con el gobierno, y de ellos, siempre y cuando estén solventes o no morosos. Entonces, obviamente, los PCM ya fueron derogados, ya se instaló una mesa de trabajo para comenzar a mejorar la educación de nuestro país, y entonces esta gente ya tiene que sentarse ya en esa mesa a aportar las propuestas que siempre les invitamos a presentar, ¿verdad? Porque en toda esta lucha solo dijeron derogación, 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 pero no aportaron ninguna propuesta de solución. Entonces ahorita nosotros como pueblo, como Coalición de Médicos en Acción de Honduras, exigimos al Colegio Médico de Honduras que presente su propuesta de salud. Y exigimos también a las bases magisteriales que presenten su propuesta en educación, porque miren, los médicos y los maestros son los principales actores del tema educativo y del tema médico. Entonces son ellos los que tienen que hacer una propuesta que beneficie a todo el pueblo hondureño. Ahora, importante el hecho que usted acaba de dar a conocer, que en educación hubo escuelas, hubo instituciones, colegios que nunca frenaron sus clases, al igual que ciertos lugares o instituciones de salud que nunca frenaron también sus consultas. Otras de las instituciones que nunca frenaron sus consultas fueron las privadas, ¿verdad? Las escuelas bilingües, los colegios bilingües, las escuelas privadas en donde muchos maestros y médicos tienen sus hijos estudiando, instituciones también, hospitales, centros privados, donde muchos médicos, después de estar en el paro laboral, iban a dar su consulta privada, cobrada obviamente. Entonces esperamos que esto nos deje un aprendizaje como sociedad, que nos deje un aprendizaje como pueblo, que los conflictos en realidad se arreglan con propuestas y que alguien debe de ceder. Obviamente, para que haya conflictos se ocupan dos. El gobierno ya hizo su parte cediendo. Si esta gente no retrocede es porque el interés es otro. Y ya lo hemos venido hablando y denunciando nosotros que hay un interés político en esto. Hay un interés político. Entonces, esperamos nosotros que nuestros colegas que son conscientes, sobre todo los médicos, vuelvan a la atención de sus pacientes, porque nosotros nos debemos a los pacientes, sobre todo los que trabajamos con instituciones estatales, ¿verdad? Entonces nos debemos a nuestros pacientes. Nosotros percibimos nuestro salario una vez trabajado, habiendo trabajado, percibimos nuestro salario de las aportaciones, que ya sea a través de impuestos o de cotizaciones, como en el caso del Instituto Hondureño de Seguridad Social, da el pueblo hondureño. Esas manifestaciones, desde su punto de vista, doctora Arita, ¿considera que existe algún matiz político? ¿Hay un trasfondo detrás de esto que al final se le fue de la mano a la doctora Figueroa? Sí, indudablemente eso tenía un tinte político.
De hecho, la doctora Suyapa Figueroa lo que estaba estableciendo era una plataforma política para poder lanzar su candidatura por Libertad y Refundación, aunque ella lo niegue. Esto es francamente un matiz político lo que inició esta lucha. Ahora bien, los PCM fueron derogados, por eso les digo, muerto el perro, se acabó la rabia. Entonces, una vez derogados los PCM, todo el mundo tiene que volver a sus funciones. Y si no vuelve a sus funciones, la gente que está en huelga está agudizando más la crisis. ¿Por qué razón? Están en huelgas y paros que si antes ya habían sido ilegales por estar violando el derecho a la educación y el derecho a la salud, ahora se vuelven más ilegales, porque ni siquiera tienen en qué escudarse. Correcto. O sea, no existe razón para que continúen sin darle la atención al pueblo. No, no existe razón y decirle que incluso el Colegio Médico de Honduras podría verse sujeto a una demanda en materia de derechos humanos. ¿Y esa demanda quién la podría implementar? Nosotros mismos como Coalición de Médicos en Acción de Honduras podemos hacerlo. Y cualquier ciudadano que se encuentre lesionado, agredido o lacerado en su derecho a recibir salud por este tipo de intransigencias, podría hacerlo. ¿Pero cómo hacerlo? ¿Cuál es el procedimiento? El procedimiento, poner la denuncia ante los entes respectivos del Estado y si es posible ante organismos internacionales. Y es más, fíjese que si aún habiendo una derogación de los PCM, el colegio médico, que es el principal gremio, por así decirlo, que ha abanderado esta lucha política, porque no deja de ser política, no retrocede y no vuelve a garantizar las consultas médicas al pueblo hondureño, puede verse incluso lesionado en su institucionalidad, y le voy a explicar por qué. Porque ninguna organización o institución que viole los derechos humanos de un pueblo puede ser reconocido legalmente como una institución de derecho, ya sea en la defensa de un gremio o en la defensa del mismo pueblo hondureño. Quedaría desconocido prácticamente ante el mismo pueblo hondureño y ante el sector de médicos que no aprobamos las políticas que actualmente el Colegio Médico de Honduras está instaurando. Entre ellos, utilizar el Colegio Médico de Honduras como una plataforma política de un partido en específico. Nosotros ya hemos tenido dentro de nuestra institución gremial, llámese Colegio Médico de Honduras, presidentes del Colegio Médico de Honduras e incluso miembros de junta directiva del Congreso, del Colegio Médico de Honduras, que han sido ministros de salud. Ya tuvimos un presidente de Colegio Médico que dejó tirado el Colegio Médico de Honduras cuando fue presidente para irse a fungir como ministro de salud y que hoy precisamente es diputado en el Congreso. Ya hemos tenido nosotros colegas que han utilizado el Colegio Médico como trampolín político para escalar una posición dentro del Congreso Nacional a una diputación. Y no está mal que ellos aspiren a un cargo de elección popular. El problema es que lo hagan desde el Colegio Médico de Honduras, que debe ser una institución gremial al servicio de todos los médicos, independientemente de la afiliación política que estos tengan, el credo religioso, su orientación sexual, su estatus económico. Entonces, sinceramente, si continúan siendo parte del conflicto, pese a que ya hubo una declaratoria del gobierno de la República en donde de buena fe derogaron los PCM, pero si esto sigue, eso no avisora nada bueno para nuestro país. Y obviamente tampoco para los gremios involucrados en esto. Doctora, ustedes como movimiento, como COMA, ¿esperaban que al final el gobierno se diera de todo esto? Mire, en realidad nosotros lo que esperábamos era que el gobierno y el gremio magisterial y el gremio del sector educativo, los maestros y el gremio médico, se sentaran en una mesa de propuestas, analizar o partir desde el análisis de la problemática en salud y en educación, formularan propuestas y ambos construyeran juntos una nueva propuesta. O que modificaran estos decretos PCM 026-027 de reestructuración en salud y educación, nos modificaran
a conveniencia de ambos, pero donde fuera el principal ganador el pueblo hondureño. Sin embargo, el hecho de que el Ejecutivo haya derogado estos PCM, me refiero al Gobierno de la República a través del presidente en Consejo de Ministros, pues igual sirve, ¿verdad? Igual sirve. Pero ahora hay que sentarse a proponer alternativas de solución a este problema. Porque si la lucha es por mejorar la salud del pueblo y mejorar la educación, solo con eliminar los PCM no se va a lograr. Tienen que tener una alternativa, como les decíamos, un as bajo la manga. Yo no quiero esto, pero les traigo esto. Fíjense que a mí me gusta utilizar muchas figuras, ¿verdad? Porque al pueblo hay que explicarle con palabras sencillas. Y yo les decía, yo no le puedo venir a decir a Leonel, por ejemplo, a usted, el licenciado, no me gusta su corbata, su saco y su camisa, quíteselas. ¿Va a venir al foro a dejarlo desnudo? No, no puede. Pero si yo le digo, mire, no me gusta su corbata, su saco y su camisa, pero fíjese que le traje este saco, esta corbata y esta camisa, a ver qué le parece. Entonces, entramos con usted. O sea, hay una propuesta. Hay una propuesta. O sea, que tiene que, o sea, desde el punto de vista, el colegio médico, ahora que se ha derogado esto, debe de presentar su propuesta. Su propuesta, es decir, bueno, aquí está, esta es mi propuesta para mejorar la salud, para mejorar la educación. Y no solo en el caso de ellos, para mejorar la salud. Y no solo el Colegio Médico de Honduras, sino también las otras instituciones de defensa de derechos de los obreros de salud. Porque nosotros los médicos somos obreros, ¿verdad? Solo que nos hemos aburguesado, ¿verdad? Hoy en día el médico no entiende, al menos los que trabajamos con el gobierno somos obreros. Usted hace un trabajo y el gobierno le paga. Entonces, nos hemos aburguesado en realidad. Pero, obviamente, tenía que haber una propuesta de las bases de la salud, de los gremios que protegen los derechos laborales, por ejemplo, y que ser Colegio Médico de Honduras, Citramedis, Citraís, todos ellos tenían que haber hecho una propuesta conjunta, al igual que también el gremio magisterial, ¿verdad? Porque somos los actores principales de lo que está sucediendo en salud y en educación. Somos los que mejores conocemos la problemática. Entonces, por eso era necesario que nosotros propusiéramos. Entonces, a mí me gustaría, sinceramente, ver qué propuesta tiene el gremio magisterial y qué propuesta también tiene todo el gremio de la salud, en donde incluye al Colegio Médico de Honduras, que debe ser el principal abanderado, porque su función social, que es una de las 4 funciones que el Colegio Médico de Honduras tiene, que son la gremial, la ética, la universitaria y la social. Entonces, él tiene que hacer su propuesta como Colegio Médico de Honduras. Y me gustaría ver esa propuesta, conocerla. Me gustaría conocer esa propuesta. Porque ahorita ya llegamos a un punto en donde ya no hay retorno. Ya el presidente no puede regresar a los PCM que tenía porque ya los derogó. O sea, quedan sin valor y efecto. Sin valor y efecto. Para explicarle y aclararle. Sin valor y efecto. Fíjense que aunque no haya salido la publicación en la Gaceta, porque yo creo que las personas que están en esta lucha deben comprender eso, ¿verdad? Que si hoy se aprobó la derogación ahorita a las 7 de la mañana, a las 7:01 no va a salir publicada la Gaceta, es imposible, ¿verdad? Creo que eso debe de ser un punto que ellos deben analizar. Entonces la Gaceta tarda en salir la publicación, ¿verdad? Entonces, pero ya hay un compromiso que no ha sido visto solo a nivel nacional, sino internacional, a través de una cadena nacional donde se notifica que los PCM fueron derogados. Entonces, a mí ahorita me parece que ya están en un punto de no retorno. El gobierno ya no puede retornar a esos PCM, el 026 y 027, inclusive fueron derogados otros, el 040, el decreto 016 del 2011, ¿verdad? Que prohíbe que las escuelas se tomen como trincheras, ¿verdad? Entonces, ya ahorita hay un punto de no retorno, tanto para el gobierno como para las personas que están en esta lucha. El gobierno ya no puede retroceder y tratar de implementar esos PCM. Y también esta gente ya no puede seguir en las calles manifestándose, creando caos y paralizando la salud y la educación, porque obviamente ya fue derogado todo lo que pidieron. Y si no, licenciado Leonel,
Si esto persiste, pese a la buena voluntad que tuvo el gobierno al derogar esto, si esto persiste, se puede tomar como un acto terrorista a la salud y a la educación. Y se los digo de frente, viéndoles a la cara. Sería un acto terrorista a la educación y a la salud de este pueblo. ¿Por qué, doctor? Porque están privando de derechos humanos no solo a 4 millones de niños, no solo a 760,000 adultos mayores, que les están quitando su salud. Están privando de sus derechos humanos a todo un pueblo. Fíjese que otro argumento que utilizaba bastante la gente de la izquierda, que para mí no son izquierdas, sinceramente son revolucionarios de cafetín y de memes. Otro argumento que utilizaban era que decían, ¿se iba a privatizar la ENE? No, decían que no iban a privatizar la ENE y la privatizaron. Decían que no iban a privatizar Hondutel y la privatizaron. Por favor, por el amor de Dios, la energía eléctrica no es un derecho humano. Usted puede estar sin energía eléctrica todo un día y usted se va a morir porque no haya luz o energía eléctrica en su casa. A lo sumo, tal vez no va a haber el partido de la Champions League, ¿verdad? O la final de Motagua Olimpia, pero no se va a morir por eso. Mientras que la educación y la salud sí constituyen un derecho humano, sujeto a convenios internacionales, en donde la misma Organización Internacional del Trabajo es garante de ellos. Entonces, por eso no se puede ni privatizarlos, y mucho menos atentar contra ellos de una manera terrorista como se ha estado haciendo al tratar de manipular al gobierno para que derogue los PCM o de presionarlo para que derogue los PCM, pero violando estos derechos, pues. A mí siempre me pareció que esta fue una lucha, ¿cómo puedo explicarle? Política en primera instancia y en segundo lugar una lucha en donde francamente se violaron derechos humanos. El derecho a recibir salud que tiene el pueblo hondureño y el derecho a recibir educación. Y en el caso del Instituto Hondureño de Seguridad Social, la situación es más álgica, es peor todavía, porque el Instituto Hondureño de Seguridad Social trabaja como una aseguradora. El Instituto Hondureño de Seguridad Social, sus fondos financieros o económicos son tripartitos. Una parte es cotización de nosotros los empleados, otra parte es cotización de las empresas donde uno labora, llámese públicas o privadas, ¿verdad? Y otra parte es un cierto porcentaje que el gobierno está obligado a dar. Entonces aquí es como que usted quiera paralizar el Medical Center, donde la doctora Suyapa estaba dando consultas después de paralizar Hospital San Felipe y Hospital Escuela, donde gana 120,000 lempiras mensuales. Después de tener paralizados estos dos hospitales, ella se iba al Medical Center a cobrar 1,000 lempiras la consulta. Entonces, ¿Y que eso no es delito que un médico tenga su clínica privada? No, no es delito, pero sí es tener doble cara. Porque ¿cómo es posible que a la gente que no tiene dinero, que forma parte de la clase pobre, de extrema pobreza, miserable en nuestro país, le esté coartando su derecho a recibir una atención médica? Claro, eso sí, pero que después en la tarde usted se vaya a la privada, donde hay una élite de nuestro país que sí puede pagar 1,000 lempiras la consulta? Eso deja mucho que decir. No, y que mucha gente lo hace por mejoría de salud, por mejorar y por no perder ese ser querido. O por no, exacto. Entonces, mire, aquí si nos ponemos a analizar, lástima que yo no soy socióloga, fíjense. Porque si yo fuera socióloga, en lugar de andar quemando la embajada de los Estados Unidos, me hubiera sentado a analizar esta problemática. Porque aquí hay múltiples factores, múltiples causas, pero la causa prima o primera de este conflicto que se armó ahorita era política. Y le puedo decir que con el objetivo de desestabilizar el gobierno. Creo que ese es el objetivo principal que se quería alcanzar, desestabilizar el gobierno. Nos consultan acá desde Ciguatepeque, denuncia en el Ministerio Público, dice,
¿A dónde o dónde se tendría que ir a interponer la denuncia? Porque no están atendiendo a esas horas de la mañana en centros de salud, en el caso de Ciguatepec. Sí, la misma pregunta me hicieron a mí, fíjese, la misma pregunta me hicieron a mí y es un paciente que necesita su insulina. Entonces, no sé, de repente yo creo que es la misma persona, porque me estaba consultando que a dónde puede ir a denunciar eso. Usted puede apersonarse a la Fiscalía de los Derechos Humanos y puede apersonarse ¿En su ciudad? ¿En la ciudad, en la ciudad de Ciguatepeque y también al CONADE. El CONADE tiene centros de acopio, ¿verdad? Y puede también ir al Comisionado de los Derechos Humanos a interponer su denuncia, definitivamente. Porque es lo que le digo, aquí a quien se está dañando es al pueblo. Dicen que la lucha es por el pueblo, pero a quien se está dañando es al pueblo. Y esta no es una lucha, ¿cómo le voy a explicar? Altruista. Esto de altruista no tiene nada. Esto tiene un matiz político, así de simple. Doña Margarita nos dice acá, mi mamá dice, con mi hermana andan en el hospital escuela. Dice que no las han atendido. Están desde las 5 de la mañana. Este es el tipo de cosas que en nuestro país no deberían de estar sucediendo. El derecho a la salud es inalienable, aparte de ser universal es inalienable. Nadie puede violarle su derecho a la salud y peor diciendo que está luchando porque la salud sea pública. Entonces, esto es algo que nunca comprendió la gente que estaba en esta plataforma de lucha, fíjense, y se les repitió y se les repitió y se les repitió hasta el cansancio. ¿Cree que la población en su mayoría ha sido mal informada y ha sido utilizada de manera subconsciente? Hubo un grave error, me atrevo a decirlo, hubo un grave error del gobierno y aquí lo que falló fue su canal de comunicación. No el canal TN8, sino el canal de comunicación que tiene el gobierno con el pueblo hondureño. Sí. Cuando se quiere hacer algo bueno por la gente, sabiendo que ya hay un grupo recalcitrante, radical, de pseudoizquierda, porque esta pseudoizquierda de nuestro país es la que dice, luchemos por el pueblo se está muriendo de hambre, pero comen camarones, vinos finos, viajan por todo el mundo, tienen sus hijos en escuelas bilingües y privadas. Entonces, esta gente, sinceramente, es gente ¿Acuden que no, a consultas centros privados? Centros privados, o se van al extranjero a recibir su consulta. Entonces, esta es nuestra pseudoizquierda radical, que prácticamente está dañando nuestra sociedad. Entonces, miren, el problema con esta gente es que ya sabemos que hay un grupo radical de pseudoizquierda en nuestro país. Yo le llamo pseudoizquierda. Hay un grupo radical. Pero ¿cuál fue el problema con el gobierno? Que primero tenían que haber socializado estos PCM. Informarle a doña María, la señora que vende tortillas, informarle a don Pedro, el señor que es taxista, informarle a doña Marbella, que es la señora que es estilista, informarle, por ejemplo, a la profesora Elena, que es maestra de primaria en una aldea, que los PCM en educación y en salud eran para reestructurar la salud y la educación de nuestro país, de tal forma que si actualmente hay maestros con 3 y 4 plazas, cuando solo deben de tener 2, y están haciendo paracaidismo mientras hay 15,000 maestros desempleados, con la reestructuración esto iba a cambiar. Que si hay médicos que tienen 3 y 4 plazas, que llámese corruptos, porque para mí gente que es así es corrupta. Hay profesionales dentro de su gremio. Dentro de mi gremio. Y el colegio médico, no, es que no trabajan. ¿Cuántas horas al día duermen? Tal vez trabajan en 2 trabajos y en los otros vegetan y son paracaidistas, solo reciben el cheque. Y el Colegio Médico de Honduras lo sabe a la perfección. Entonces, ¿y el Tribunal de Disciplina qué hace? Porque hay un Tribunal de Honor, ¿cierto? Nada. El Tribunal de Honor del Colegio Médico de Honduras lo que hace es venderle miedo a las personas que servimos como veedores y de punta de lanza para que el Colegio Médico de Honduras realmente haga su función.
Yo, de hecho, tengo notas que la Junta Directiva me envió en el año 2017, cuando nosotros empezamos a denunciar públicamente todas las anormalidades que habían dentro del Colegio Médico de Honduras. Y la vez pasada yo los reté, porque fíjese que estuve en un foro en el que me invitaron y se activó el call center de Suyapa Figueroa y la gente de Libre. Uno sabe cuándo es call center. La Coalición de Médicos en Acción de Honduras y Montserrat Arita no necesitamos call center. Nosotros nos defendemos con nuestras ideas y con nuestros actos, que son congruentes. Entonces, ¿sabe qué les dijimos? Si ustedes siguen ofendiendo, vamos a tener que irnos a los tribunales, vamos a tener que poner la denuncia respectiva al Tribunal Superior de Cuentas y vamos a solicitar la información del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información para el Colegio Médico de Honduras. Así que no nos juzguen porque ya nos conocen. Y inmediatamente, por arte de magia, se desactivó el call center, fíjense. No siguieron ofendiendo ni molestando en el foro o en el programa. Increíble. Son cosas que no debe de suceder. Todos tenemos derecho en nuestro país a diferir en nuestras ideas con los demás, a disentir con los demás en nuestras ideas. Pero lamentablemente vivimos con un grupúsculo, ¿verdad?, de la pseudo izquierda radical de nuestro país, que en lugar de hacer propuestas crea caos. Y eso a todos los niveles. Y mire, me preguntaban por qué PCM. Informarle sobre todo a los maestros, porque me da pena, sinceramente. Mi mamá es maestra jubilada y está en un chat de maestros y personas que incluso fueron mis maestras en la Escuela Normal Mixta Pedro Nufio, porque yo soy maestra de educación primaria. Esa es mi formación base. ¿Qué promoción es, doctora? 94. 94. Sí. Entonces, a mí me da pena cómo maestras mías pueden repetir, pueden ser caja de resonancia de lo que otros dicen, que dicen que los PCM son ilegales. No son ilegales. El presidente, según el artículo del presidente de la República, según el artículo 245 o 245 de nuestra Constitución de la República, numeral 11, dice que está facultado para emitir acuerdos y decretos desde el Ejecutivo. Y me pregunto yo, ¿usted cree que va a pasar en el Legislativo algo que el presidente proponga con ese desastre que tiene esta gente de Libertad y Refundación, que han agarrado el Congreso Nacional como que fuera potrero? ¿Usted cree que si el presidente hace una propuesta para que sea analizada y aprobada por el legislativo la va a poder aprobar? Jamás. Utilicemos nuestro sentido común. Entonces, si la misma Constitución faculta al presidente para emitir esos decretos y acuerdos, si yo fuera presidente de la República, yo lo hago y me evito aquel macaneo que tienen los de Libre en el Congreso. Entonces, los PCM en ningún momento fueron ilegales. Y los decretos de emergencia, ya está cuando debe de considerarse un decreto de emergencia. Entonces, mi pregunta es, ¿la salud y la educación no constituyen una emergencia para el pueblo hondureño? Constituyen una emergencia. Claro que sí. Entonces, aquí hay muchas cosas que hay que sentarse a analizar. Y podríamos estar hablando días y semanas enteros. Pero ahorita, con este gesto de buena voluntad que el gobierno tuvo al derogar los PCM, que nunca fueron ilegales, y cuyo objetivo era mejorar la salud y la educación del pueblo hondureño, el gremio magisterial y el gremio médico, y escúchenme bien, están obligados ustedes, señores, a cumplir su palabra si son hombres y mujeres de palabra, y hombres y mujeres con moral. Dijeron que al derogarlos, todo volvía a la normalidad. Entonces, queremos ver eso. Y número 2, están obligados ustedes, señores maestros y señores médicos, y todos los demás profesionales de la salud también, a presentar las propuestas para terminar de una vez por todas con este problema de salud y educación que tenemos en nuestro país. Doctora,
¿Usted conoce el nuevo decreto a través del cual se derogó todo esto, los PCM? ¿Le parece si lo comentamos, si lo analizamos? Con gusto. Después de la pausa. Con gusto. Tengo que hacer un alto de momento. Unos mensajes. Al retorno, mejor hablemos de la derogación de los PCMs aquí en Televisión Nacional de Honduras. No nos cambie, ya regresamos. ¿911? ¿Cuál es su emergencia? Sí, tengo una mujer que ya reventó fuerte. Bravo, Bravo de Atenas. 07. Adelante, doble cero. Está reportando una ciudadana que está a punto de dar a luz. Colonia Mary de Flores, sector 3, bloque 11. Ok, en estos momentos estamos coordinando para poderle enviar la ayuda correspondiente. Necesito que me espere en línea. Vamos. Fue buena la atención, excelente. Yo los llamé y rapidito vinieron. Séptimo Festival Internacional de Arte y Cultura. Gracias Convoca. La Real Audiencia está de fiesta. Arte, cultura, feria gastronómica y artesanal, parismo, naturaleza, danza, poesía, música, teatro, muralismo, senderismo, pintura. Del 3 al 6 de julio en Gracias Lempira, con el cierre musical de Alex Intec, presentado por Facredomatic. Para usar con eficiencia la energía eléctrica, estos consejos debemos seguir. Desconectar lo que no estás usando. Optimizar los aparatos eléctricos. Apaga la luz si no es necesaria. Y cambia los focos por los ahorradores. Usemos con eficiencia la energía eléctrica. Este es un mensaje de Empresa Nacional de Energía Eléctrica, Gobierno de la República. Haz que correr cuente. Para muchos de nuestros niños, aprender, jugar o solo el hecho de vivir en un ambiente estable es un gran reto. Inscríbete en la Maratón del Cristo del Picacho. Habrá una carrera de 8 kilómetros, caminata de 2 kilómetros y ciclismo de 8 kilómetros. Ayuda a nuestros niños para que jueguen, aprendan y vivan. Que tu esfuerzo haga la diferencia. Maratón Cristo del Picacho. Te esperamos este domingo 9 de junio, 7 a.m. Punto de partida, Supermercado Más por Menos. Las discusiones y conflictos de pareja deben resolverse con amor y respeto. Jamás hay que tener peleas agresivas delante de los niños. Es bien importante que siempre vean la reconciliación. Que entiendan que hablando, todo conflicto se soluciona. Si una discusión es vista por ellos, hay que explicarles que son problemas de mamá y papá que se van a resolver. Nos dimos cuenta cuando mamá y papá discutían que nos estaban observando. Queremos pedirles disculpas. Estábamos discutiendo por tonterías, cosas que no van a volver a pasar. Y queremos pedirles perdón porque no queremos que se sientan mal. Nosotros queremos lo mejor para ustedes y los amamos mucho. Apapáchame, abrázame con el alma. Educarme con cariño y respeto está en tus manos. UNICEF y el Gobierno de la República de Honduras. Ciudadano, haz escuchar tu voz a través del programa presidencial Tu Voz sí cuenta para la transparencia. Presenta quejas, reclamos o denuncias, comentarios o sugerencias y consultas. Llamando a la línea de atención ciudadana 130 o escribiendo en la página web www.tuvozsicuenta.gov.hn. Haz valer tu derecho a recibir servicios públicos de calidad, transparentes, modernos y eficientes. En la 130, Tu Voz sí cuenta. Secretaría de Coordinación General de Gobierno, Gobierno de la República.
Gracias por continuar con nosotros. Televisión Nacional de Honduras transmitiendo desde Tegucigalpa, capital de la República. Mejor hablemos de la derogación de los PCM. ¿Qué viene ahora después de todo esto? La doctora Montserrat Arita nos acompaña, la coordinadora de la Coalición de Médicos en Acción, COMA. Doctora, ¿qué viene después de todo eso? Bueno, ahorita lo que espera el pueblo hondureño, porque el pueblo hondureño fue al que más se lesionó con estas huelgas y paros laborales irresponsables e ilegales. El pueblo hondureño lo que espera es la propuesta del gremio magisterial y del gremio médico en materia de salud y educación correspondientemente para poder corregir todos estos errores administrativos que crónicamente desde hace más de 20, 25 años se han venido dando en salud y en educación, y para poder también mejorar ambos sistemas. Esperamos nosotros que la próxima convocatoria, tanto de esta plataforma de lucha, como del gremio magisterial y del gremio médico, sea para convocar a una mesa de trabajo. Misma invitación que ya el gobierno de la República ya hizo. Entonces, en realidad, no podemos seguir lesionando al pueblo en su derecho a recibir salud y educación. Ok, veamos entonces el decreto ejecutivo, el número 025, PCM 025. 026. Decreto ejecutivo número PCM 125. Ajá. 125-2019, lo de anoche, que fue aprobado y discutido casi al finalizar la medianoche, aproximadamente como a las 11 minutos de la medianoche, de la noche de ayer, 2 de junio, fue aprobado en este Consejo de Ministros. Y ahí Fíjese que interesante, porque recuerde que se llamó a negociar y ambos gremios nunca quisieron negociar. Se llamó una comisión de notables para que interviniera en este problema y el Colegio Médico de Honduras no aceptó. Y inclusive hubo una invitación a una negociación sábado y domingo. Y tampoco llegaron. Y tampoco llegaron, pero nació del seno del presidente del Consejo de Ministros, pues, y ahí específicamente dice, considerando que Honduras es suscriptor del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, esta norma establece en su artículo 12 el derecho a toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud mental. ¿A qué se refiere esto, doctora? Bueno, cuando dice que Honduras es suscriptor de un pacto internacional en materia de derechos económicos, sociales y culturales, significa que por estar suscritos nosotros como país a ese pacto internacional, ningún gobernante, nadie puede violar esos derechos tanto económicos, sociales y culturales. Entonces, ahí están reafirmando que no se pretende violar ningún derecho en materia social, económico o cultural en nuestro país. Luego dice, considerando que la Constitución de la República establece y garantiza el derecho de la protección a la salud como derecho humano para todos los habitantes de la República, estableciendo como deber de todos participar en la promoción y preservación de la salud personal y de la comunidad, es función esencial del Estado, la cual debe proyectar sus beneficios sin discriminación, y esta debe ser totalmente financiada con fondos públicos. Bueno, este es otro considerando basado en artículos de nuestra Constitución que nos dan la garantía como pueblo de que la salud tiene que seguir siendo pública y que es el Estado el que va a financiar esa salud. Entonces, esto prácticamente le reitera que el lobo que le habían vendido al pueblo hondureño, el lobo amenazante de la privatización, es solamente una falacia, como dice la doctora Suyapa Figueroa, ¿verdad? Que le gusta utilizar esa frase. Indudablemente esto es una falacia. Dice, bueno, indudablemente la privatización de la salud era una falacia, porque no iba a ser privatizada precisamente porque la Constitución de la República lo dicta. Y también recuerde que en materia de derechos humanos, el derecho a la salud y a la educación están sobre cualquier acción que un gobierno quiere establecer. Entonces, por eso no pueden ser privatizados. A ustedes le pueden privatizar la ENE, le pueden privatizar un Dutel, pero esos son bienes y servicios públicos, pero no es un derecho humano. El que usted tenga energía eléctrica o no bueno, si tenemos en nuestro país etnias que no tienen energía eléctrica. Correcto. Y aún conservan más bien su acervo cultural, ¿verdad? Correcto. Entonces, luego dice el tercer considerando
que de conformidad al artículo 245, numerales 2 y 11 de la Constitución de la República, corresponde al presidente de la República la administración general del Estado, siendo, entre otras, sus atribuciones de emitir acuerdos, decretos y expedir reglamentos y resoluciones conforme a ley. Bueno, fíjense que ese artículo 245 que mencionan ahí es precisamente el que faculta al presidente de la República a emitir acuerdos y decretos. Y precisamente el inciso 2 dice que él dirige la política general del Estado y tiene también la facultad de representarlo. Y el inciso 11 es el que atañe a que el presidente de la República tiene el derecho también, como presidente de la República, tiene ese derecho y función de emitir acuerdos y decretos. Así que los decretos que emite el Ejecutivo a través del del presidente del Consejo de Ministros en ningún momento son ilegales, como se quiso hacer ver a la población. El cuarto, considerando que conforme a lo dispuesto en el artículo 247 de la Constitución de la República, los secretarios de Estado son colaboradores del presidente de la República en la orientación, coordinación, dirección y supervisión de los órganos y entidades de la administración pública nacional en el área de su competencia. Bueno, esto a lo que atañe es a que hay responsabilidad de los secretarios de Estado en los diferentes despachos de ayudar al presidente en los temas que él estime conveniente recibir ayuda. Por ejemplo, en el caso de las reformas a salud, a educación que se deben de hacer y que ya se espera también que ambos gremios, tanto el magisterial como el médico, hagan sus respectivas propuestas. En ese caso, ahí tendría que el presidente de la República solicitar también en esas mesas de trabajo la asistencia o la ayuda de la Secretaría de Estado en el despacho de salud y el secretario de Estado en el despacho de educación, aparte de los demás secretarios de Estado que él estime conveniente en ese momento solicitar como colaboradores para la construcción de este tipo de documentos. Correcto. El quinto, considerando que según lo establecido en el artículo 11 de la Ley General de la Administración Pública, el presidente de la República tiene a su cargo la suprema dirección y coordinación de la administración pública centralizada y descentralizada. El presidente de la República, en el ejercicio de sus funciones, podrá actuar por sí o en Consejo de Ministros o asimismo puede solicitar la participación de personalidades y representantes de diversos sectores de la vida nacional que contribuyan a mejorar el sistema de salud del país. Bueno, ahí significa que basado en la ley de la administración pública, esta ley le da la facultad al presidente de él llamar una comisión para que le ayuden, por ejemplo, para armar un plan de salud o para formular un plan nacional de salud para mejorar el sistema de salud pública, al igual también en la parte de educación, ¿verdad? Correcto. Entonces, él puede, aparte del Consejo de Ministros que él tiene, llamar a diferentes actores de la sociedad. Si él, por ejemplo, el presidente dice, yo necesito aquí a un representante de la etnia, Misquita, de los lencas, Tulupán, o misquitos, o de los garífunas, él los puede llamar, y sería importante, fíjense. Sería una buena idea que el presidente llame también a estos sectores, a las etnias, para escuchar de viva voz de ellos cuáles son sus necesidades en salud y en educación, porque si usted se fija son los más postergados y marginados en nuestra sociedad. El siguiente, considerando el sexto, que mediante decreto ejecutivo número PCM 027-2018 se creó la Comisión para la Transformación de la Secretaría de Educación, publicado en el Diario Oficial La Gaceta en fecha 20 de septiembre del año 2018, en la edición número 34.749, ratificado mediante decreto ejecutivo número PCM 08-2019, publicado el 5 de febrero del 2019 en la edición número 34.863. Eso se refiere a la publicación de los PCM. De los PCM. Correcto. El 027 de salud, de educación y el 026 de educación. Y luego, considerando que el gobierno de la República, en aras de mantener la paz y tranquilidad, proteger los bienes públicos y privados, preservar la integridad física de la vida de las personas humanas, la cual es el fin supremo de la sociedad y el Estado, asimismo evitar perjuicios a la economía del país,
insta a buscar espacios de diálogo, de entendimiento abiertos y sin condiciones con los sectores involucrados para lograr acuerdos y consensos que benefician a nuestra niñez, juventud y pueblo en general. El otro considerando, si usted se fija, es uno de los más importantes, porque dice que la salud y la educación es un servicio público. Por tanto, es atribución del Poder Ejecutivo tomar todas las medidas que sean necesarias para su buen funcionamiento. Ahí le están garantizando que como es un servicio público, es no privatizable. Correcto. Es no privatizable. Entonces, esos son los considerandos en los que se basa, obviamente, lo que se decreta, ¿verdad? Lo importante aquí, porque de repente en la parte de redacción hay ciertas cosas que habría que corregir, lo importante aquí es el decreto de que promover la mesa de la instalación de la... Lo que dice decreta, artículo 1, promover la instalación de la Mesa Nacional de Educación. Es que este es concerniente a la parte de educación. A la parte de educación. El otro está concerniente a la parte de salud. A la parte de salud. Promover la instalación de la Mesa Nacional de Educación con el objetivo de lograr el mejoramiento de la educación pública gratuita con la participación de las Secretarías de Estado relacionadas al sector educativo, así como la cooperación internacional, padres de familia, comunidad educativa y de otros sectores de la sociedad hondureña. ¿A quiénes son otros sectores a quienes podrían involucrar o quiénes serán los llamados en el caso de la parte educativa, doctora Arita? Bueno, en el caso de la parte educativa, como le digo, cuando se hace o se formula una política, ya sea de salud o de educación, en este caso de educación, se debe de llamar a todos los actores de la sociedad. Correcto. Principalmente de los cuales depende, pues, que esto funcione bien. Y en ese caso, los maestros son importantísimos en esto. Pero también sería necesario, como le digo, escuchar la voz de nuestras etnias, escuchar la voz de los padres de familia, escuchar la voz incluso, fíjese, de los mismos estudiantes. Porque no es la misma percepción la que tiene un maestro del sistema educativo a la que tiene, por ejemplo, un niño o un estudiante de colegio, que son los que más pueden captar la realidad de lo que viven. No es lo mismo las necesidades que ellos pueden expresar a las necesidades que un maestro le puede expresar. Entonces, cuando se construye una política nace de una necesidad. Primero tiene que haber una necesidad. Una vez que usted ha identificado la necesidad, que en este caso tiene que ser emitida de todas las personas que son actores del sistema educativo, una vez que se tiene esa necesidad, entonces se comienza a formular la política. Y obviamente la política en educación debe beneficiar a las mayorías, aunque una minoría se mire afectada o se sienta afectada. Correcto, el artículo número 2, y creo que este es el más importante, y de esta manera se le pone punto final a las asambleas informativas, que para la doctora Arita dice que no tienen nada de asamblea, sino que son paros ilegales que hubo, porque ya no tiene sentido que hayan. Artículo 2, derogar en su totalidad los decretos ejecutivos número PCM 16-2011, PCM-040-2012, PCM 027-2018, en el caso de educación estamos hablando acá, publicados en el diario oficial La Gaceta en fecha 20 de septiembre del 2018 y PSM 08-2019, publicado en el diario oficial La Gaceta con fecha 5 de febrero del año 2019. Aquí queda claro específicamente en la parte que corresponde a salud, doctora Arita. Educativo, esta es de la parte educativa. De la, claro. Porque ahí no veo claro, la parte de salud. Ya vamos a ver el otro. Me imagino que en el siguiente tiene que estar correcto, la parte de salud. Correcto. ¿Verdad? En el siguiente decreto, porque y luego, son decretos aparte, ¿verdad? Correcto. El artículo número 3, el presente decreto entrará en vigencia a partir del día de su publicación en el diario oficial La Gaceta, que se espera que hoy, ya en horas de oficina, a partir de las 8, bueno, ya, sí. Ya. En AE, ¿a qué horas? Creo que es 8:30, Rafa, que comienza a laborar. Sí, 8:30 de la mañana, me dicen acá por el apuntador, a las 8:30 de la mañana se espera la entrega para que luego pueda ser publicado en el diario oficial La Gaceta. Seguimos mirando el decreto que continúa y luego viene y dice, dado en Casa Presidencial en la ciudad de Tegucigalpa, Distrito Central,
a los 2 días del mes de junio del año 2019. Presidente de la República, Juan Orlando Hernández. Marta Doblado Andara, secretaria de Estado en el Despacho de Coordinación General del Gobierno. Eval Díaz Lupián, secretario de Estado del Despacho de la Presidencia. Héctor Leonel Ayala Alvarenga, secretario de Estado en los Despachos de Gobernación, Justicia y Descentralización. María Dolores Agüero Lara, secretaria de Estado en los Despachos de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional. Reinaldo Sánchez, secretario de Estado en el Despacho de Desarrollo e Inclusión Social. Arnaldo Castillo Figueroa, secretario de Estado en el Despacho de Desarrollo Económico. Roberto Antonio Pineda Rodríguez, secretario de Estado en los Despachos de Infraestructura y Servicios Públicos. Este es el DINSEP. Julián Pacheco Tinoco, secretario de Despacho en el secretario de Estado en los Despachos de Seguridad. Freddy Santiago Díaz Zelaya, secretario de Estado en los Despachos de Defensa Nacional. Alba Consuelo Flores, secretario en los Despachos de Salud. Arnaldo Hueso, secretario en los Despachos de Educación. Y concluye con Carlos Alberto Madero Erazo, secretario de Estado en los Despachos de Trabajo y Seguridad Social. Mauricio Guevara Pinto, secretario de Estado en los Despachos de Agricultura y Ganadería. Narciso Manzanares, secretario de Estado en los Despachos de Recursos Naturales y Ambiente, por ley. Roxana Melani Rodríguez, secretaria de Estado en los Despachos de Finanzas, por ley. Carla Eugenia Cueva Aguilar, secretaria de Estado en los Despachos de Derechos Humanos. Leonardo Deras, secretario de Estado en los Despachos de Energía, por ley. Emilio Silvestri Thompson, secretario de Estado en el Despacho de Turismo. Bueno, eso es todo lo que contempla. No, ese es el decreto concerniente a educación. Ajá, falta el decreto falta el concerniente a la parte de salud, que también ya lo estaremos nosotros presentando aquí en el foro. ¿Cómo queda todo esto, doctora Arita? Bueno, ya prácticamente lo que exigían los maestros era la derogación del PCM 027, el PCM 040 y el PCM 016. Ya la derogación ya está. Vamos a analizar, me imagino, que el de salud en estos momentos, ya lo tienen. Estamos acá descargándolo. Bueno, por mientras se descarga, vamos a hablar un poco de lo que se trataban estos decretos. Sí. El 016 del 2011 era un decreto que facultaba a evitar que las escuelas y los colegios sirvieran de trincheras. Es decir, que si los maestros iban a ir a una huelga, que no se apropiaran de las escuelas para hacer trinchera de esto. Y fíjese que esos decretos incluso están fundamentados en la Constitución de la República, en el Código de la Niñez, en convenios internacionales, y solo faltó ahí incluso hablar del Código de Ética Jurídica. Fue lo único que les faltó, y les faltó también enunciar el artículo 70 de la Constitución de la República. Sin embargo, el objetivo de esos decretos eran esos, ¿verdad? Aparte de que facultaba que se hicieran las respectivas deducciones del maestro que no trabajara. Correcto. El PCM 027 del 2018 era un decreto que iba orientado a nombrar una comisión especial transformadora del sector educación. Y fue cuando nombraron incluso la comisión para el sector educativo. Y el PCM 08 del 2019 era prácticamente la ratificación de ese decreto y la declaración de un estado de emergencia en educación. Entonces, una de las peticiones de esta plataforma de lucha era la derogación de esos decretos que tienen que ver con el magisterio, ya fueron derogados. La otra solicitud, pues, que se eliminaran los decretos 026, que es para el sector salud, el 08 del 2019, que es para el sector salud también, 05 creo que es, el decreto 05 del 2019, y precisamente eso es lo que se estaba pidiendo, ¿verdad? Entonces, una vez derogados estos decretos, como les digo, prácticamente estos gremios tienen que volver a sus funciones y comenzar en el caso del magisterio, pues a planificar cómo se va a resolver la pérdida de clases que tuvieron los niños. Me imagino que lo que van a hacer es alargar un poquito más el periodo del año lectivo 2019, y en el caso de los
médicos, pues es un poquito más complicado, licenciado Leonel. Correcto. Porque hasta el día miércoles de la semana pasada, solo a nivel de la Secretaría de Salud, se habían perdido 36,000 citas con especialidades. 36,000 citas. Correcto. Entonces, obviamente, ahorita los médicos que han estado en huelga son los que van a vivir las consecuencias de este incidente que se ha dado en nuestro país, de esta crisis, porque se van a recargar de trabajo. Claro. Porque de alguna manera tienen que cumplirle al pueblo, ¿verdad? Con esos días que dejaron de laborar y que les va a ser retribuido económicamente, porque no van a haber deducciones, tengo entendido. Correcto. Entonces, creo que ya es tiempo más bien de que ambos gremios, tanto el magisterial como el gremio médico, comiencen ya a presentar sus propuestas. ¿Cuáles son las propuestas que tienen para mejorar el sistema de salud y de educación? Perdón, el sistema de salud y de educación. Y de hecho, nosotros estamos interesados en ver esas propuestas también, ¿verdad? Para ver en qué se puede ayudar, ¿verdad? En qué se puede contribuir, tanto con la salud como la educación del pueblo hondureño. Correcto. En el caso de la salud, ¿cómo debe de ir orientado? ¿Cómo debe estar orientado? ¿Orientado a qué prioridades, a qué necesidades? Usted que a diario atiende y está cara a cara con ese paciente. Mire, la atención primaria en salud tiene que ser fortalecida. Sí. Y hay dos pilares básicos que son la promoción y la prevención de la salud. Incluso para un Estado resulta más fácil promover y prevenir en la parte humana, porque al promover y prevenir la salud, nosotros estamos evitando que el paciente desarrolle enfermedades, que el paciente desarrolle complicaciones y que incluso el paciente muera. Entonces, por un lado, por la parte humana, ¿verdad? Y por el otro lado, la parte financiera, porque al tener una gente saludable, un pueblo saludable, entonces el gasto en salud es menor. Es más fácil promover y prevenir en salud que tratar o curar una enfermedad ¿Contamos que ya con está un establecida. plan orientado actualmente a la prevención o esperamos ya que el ciudadano una vez llegue a contacto de emergencia y es ahí donde se saturan los centros asistenciales principales en el caso de las urbes como Tegucigalpa, San Pedro Sula, doctora Rita? Bueno, de hecho, la promoción y la prevención en salud se viene dando desde hace unos, póngale 9 años. Atrás se ha comenzado a trabajar en eso y se ha fortalecido, eso hay que reconocerlo, se ha fortalecido la promoción y prevención en salud en este gobierno del presidente. Sin embargo, todavía hace falta mucho y es necesario también que esta promoción y prevención en salud llegue a todas las comunidades que están postergadas en nuestro país, porque de repente esta promoción y prevención se ha fortalecido, pero solo en las grandes urbes, como usted dice. Sin embargo, hay comunidades en nuestro país que todavía están postergadas en esta materia. Es necesario enseñarle a toda nuestra población hondureña a mejorar sus hábitos, a llevar una vida más saludable. Y de hecho usted se ha fijado que ha habido varios programas que van orientados a eso. Sin embargo, sí es necesario fortalecerla. Pero ¿cómo se va a fortalecer también un sistema de salud? Obviamente, ampliando la cobertura de los servicios de salud, ampliando también las oportunidades, la accesibilidad a la salud del pueblo hondureño. Y aquí tienen que ver múltiples factores. Por ejemplo, se necesita colaboradores o talento humano en materia de salud, sobre todo médicos y enfermeras. Obviamente el gobierno de Honduras no está en la capacidad de emplear los 10,000 médicos desempleados que hay. Pero sí se puede hacer una reestructuración para el caso, si usted me dice acá, nos ha dicho en esta mañana, de que hay profesionales de la salud que tienen 3 plazas. Y 4 plazas también. Imagínese, si alguien tiene 4, podría quedarse con 2 y dejar 2. ¿O cuánto es lo máximo que les permiten a ustedes? Bueno, con el gobierno solo 2 plazas es lo que faculta la ley, como médico, ¿verdad? Como médico, y usted puede tener su privada, pues si la mayoría de médicos lo hacen, los especialistas lo hacen. Entonces, que también fíjese que hay cosas que deberían de ser reguladas, porque yo creo que una persona que trabaja en 2 lugares públicos y luego se va a una privada, o
sea, ¿qué calidad de atención puede dar? Se cansan, las personas se cansan. No creo que el rendimiento sea igual. Entonces aquí hay un montón de factores que hay que determinar, pero ya no nos competen a nosotros, sino que compete al Colegio Médico de Honduras. Por ejemplo, el Colegio Médico de Honduras ya tendría que haber presentado al mismo gobierno un plan estratégico de abordaje del desempleo y subempleo médico. Correcto. ¿Verdad? Sin embargo, no lo ha hecho. Ya tendría que haber presentado una política en materia de salud, pero no lo ha hecho. Entonces, por eso yo les decía que esto depende de los múltiples actores de la sociedad. Si usted va a modificar o reestructurar o transformar un sistema, necesita de todos los actores que participan en ese sistema. Por ejemplo, hay que escuchar a los padres de familia, cuáles son las necesidades en salud de sus hijos. Hay que escuchar a las enfermeras, hay que escuchar a los médicos, hay que escuchar al personal administrativo de los centros hospitalarios públicos. Y hay que escuchar a los derechos humanos también. Entonces, las políticas deben de formularse entre todos los actores de esos sistemas para que en realidad funcionen y sean válidos, tengan validez y sean aplicables. Porque si no, lo que vamos a estar nosotros es elaborando documentos que toda la vida se van a quedar en papel y que van a ser prácticamente inútiles, porque no están acorde a la realidad que se vive en esa situación. En esa situación de la población hondureña. Bueno, no sé si tengo que despedir el foro, compañeros. ¿Tenemos el de salud ya cargado? ¿No lo tenemos? Bueno, no lo tenemos, pero sí le vamos a dar lectura. Pedimos disculpas a nuestros televidentes acá. Tuvimos un problemita aquí al momento de la descarga. Es el mismo, es casi el mismo, solo con la diferencia. Sí, solo con la diferencia. De los decretos que se derogan. Correctamente, exactamente con el número. Y contribuir, dice, a mejorar, contribuye a mejorar el sistema de salud del país. Eso lo manifiesta en el, considerando número 4, el número 5. Considerando número 5 dice, salud del país. Y en el anterior dice, considerando para mejorar la educación, del país, exacto, que era lo que usted nos manifestaba, doctora Arita, que faltaba la parte de salud. La parte de salud. Sí, es que uno es orientado para la parte de salud, uno de los decretos hay que explicarle a la de población, los PCM, correcto. Hay que explicarle a la población, licenciado Leonel, que como son 2 decretos los que se derogaron, porque y tienen casi el mismo contenido. Y casi el mismo contenido, entonces, es el decreto 026 del 2018 en materia de salud, y 027 del 2018 en materia de educación. Entonces, obviamente, esos decretos se derogan por separado, porque los decretos están por separado. Entonces, para que no se vaya a prestar a eso de que solo fue derogado el de educación y nos están dando a tol con el dedo con el de salud o viceversa, ¿verdad? Sí. Ambos decretos fueron derogados por separado a través de decretos diferentes, ¿verdad? Entonces, creo que esto nos deja una gran lección como país. Tengamos en cuenta que aquí a quien se dañó en primera instancia con estas huelgas y paros ilegales fue al pueblo hondureño, porque el pueblo hondureño lo conforman 9 millones de habitantes o más ya, porque según el INE ya esta fecha debe de andar por más. Entonces, a quien se dañó con estos paros y huelgas ilegales fue al pueblo hondureño. Y quien sale ganando aquí con la derogación de estos PCM es el pueblo hondureño. Aquí no ganó, como decían, ni el gobierno, ni el gremio magisterial, ni el gremio médico. Aquí quienes ganaron fueron la población que vive en pobreza y en extrema pobreza, y me atrevo a decir que hasta en miseria a veces. Entonces, hay que ahora construir entre todos una verdadera política para reestructurar el sistema de salud y otra para reestructurar el sistema educativo, si en realidad se quiere hacer algo por este pueblo de Honduras. Y a partir de ahora, obviamente, cualquier meeting, cualquier huelga, cualquier toma es completamente ilegal, y yo creo que hay que ser lo suficientemente adultos y maduros para aceptar las consecuencias que vengan. Doctora, llegamos al final. Mensaje de esta comparecencia.
Todos somos hondureños, todos somos hermanos. A Honduras no la vamos a sacar adelante divididos entre libertad y refundación y entre los que no son libertad y refundación. A Honduras se le saca adelante con cero corrupción y con trabajo, con educación y con salud para todos. Correcto. Y ahí tenemos la parte, bueno, al cierre, ahí para el sistema salud del país, Ahí está. considerando lo que usted nos mencionaba, doctora Arita, ahí está Si se enfocaran los últimos, donde está ya la parte del decreto, donde está la parte de los artículos, para que la gente vea que sí fueron abolidos. Correcto. Sí, ahí arriba. Dele para hacia abajo, ahí está. Ahí están. Correcto. Bueno, ha quedado totalmente claro, doctora. Gracias por acompañarnos aquí en Mejor Hablemos de Televisión Nacional de Honduras. Un placer, un gusto. Igualmente. Los mejores éxitos para usted. Siga adelante en ese trabajo y qué bien por manejarse de manera imparcial y preocuparse porque los hondureños tengan esa salud que todos queremos y esa atención que se les brinde al momento de llegar a un centro asistencial, sea hospital, sea seguro social para quienes gozamos de ese beneficio o también para algún centro de salud en nuestro país. Éxitos Un placer, y muchas mil gracias. bendiciones para usted. Llegamos al final aquí en Televisión Nacional de Honduras, agradeciéndole como siempre su fiel sintonía, invitándoles para que nos sintonicen mañana a partir de las 7 en punto de la mañana, cuando estaremos abordando otro importante tema. Lindo día, que Dios les bendiga siempre y recuerde, mejor hablemos.